La clase pasada empezamos con el método de fracciones parciales y básicamente lo que hacíamos era que si el integrando es una función racional, teníamos que expresar esa función racional como un polinomio, quizás vale la pena que lo veamos, ¿verdad? Eh, entonces, tenemos, si el integrando es una función racional, si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, entonces hacemos una división y expresamos esa función como un polinomio, que es el cociente, más una fracción que va a ser propia. ¿Qué significa eso de que va a ser una fracción propia? Que el grado del numerador ya va a ser menor que el grado del denominador. Ahora, eh, el denominador debemos de poder expresarlo como un producto de factores lineales, en donde cada una de estas R's son las raíces que factorizan un polinomio, ¿verdad? El polinomio del denominador, y aquí había varios ejemplos, y después empezamos a trabajar caso por caso, sin que todavía les pusiera un resumen. Entonces, aquí el primer ejemplo es esta fracción, el integrando, ya es una fracción propia porque el grado del numerador es 2 y el del denominador es 3. Factorizamos, y en este caso se puede factorizar de esta manera. Aquí está la factorización en detalle. Y para evitar esta fracción, simplificamos, ¿verdad? Y luego hicimos el procedimiento. Entonces, si los factores en el denominador son lineales y distintos, proponemos la descomposición en fracciones simples como una constante entre cada uno de los factores distintos, ¿verdad? Y se resuelve como cualquier otra suma de fracciones y finalmente se simplifica el numerador y se igualan los términos, los coeficientes de grado 2 con grado 2, de grado 1 con grado 1, etcétera, y se plantea un sistema de ecuaciones, se resuelve y se encuentran los coeficientes A, B y C y se procede a hacer la integración. El caso 2 es cuando en el denominador hay una potencia de un factor X menos R, ¿no? Entonces, si en este caso teníamos un X menos 1 al cuadrado, vamos a proponer tantas fracciones como la potencia, empezando por X menos 1 a la 1, X menos 2 a la 2, si la potencia fuera mayor, hasta que lleguemos a esa potencia en el denominador. Y luego otra vez, eh, hacer las cuentas y igualar términos semejantes en la derecha y en la izquierda de las fracciones, ¿verdad? Al resolver estas fracciones, se simplifica y entonces comparamos el numerador de la derecha con el numerador de la izquierda y se igualan los coeficientes de los términos semejantes. De ahí se plantea un sistema de ecuaciones que se resuelve y se sustituye en la integración. Y faltaba un, un caso, cuando el denominador tiene raíces complejas, entonces para no trabajar con números complejos dejamos un factor cuadrático. Y del mismo modo, bueno, si ahora el factor es cuadrático, para que consideremos una fracción propia, el grado del numerador debe de ser menor que el grado del denominador, por lo tanto, si el denominador es de grado 2, el numerador debe de ser de grado 1, escrito en general como una constante por X más otra constante. Y si estuviéramos en el caso en el que ese factor de grado 2
tiene potencias, en este caso está como a la n, entonces por cada por cada factor que vayamos considerando mayor, por cada factor mayor, vamos a proponer una fracción de este tipo. En este caso, por ejemplo, es x cuadrada más p por x más q, y luego al cuadrado, luego sería otra al cubo, etcétera, hasta que lleguemos a la potencia n. Y claro, el álgebra, pues va a ser larga, pero a fin de cuentas es un procedimiento que se puede hacer. Y luego aquí están las instrucciones en general, ¿verdad? Haga la fracción original igual a la suma de todas las fracciones parciales, elimine las fracciones de la ecuación resultante y reacomode los términos en potencias decrecientes, es decir, comparamos los numeradores de la fracción original y de la fracción, y del resultado de sumar las fracciones parciales, y luego se igualan los coeficientes y se resuelve un sistema de ecuaciones para encontrarlos. Entonces, vamos a trabajar con 1 o 2 ejemplos del último caso. Ya no recuerdo qué número de ejemplo era, creo que sería el 4, pero si no, simplemente voy a escribir ejemplo. Vamos a calcular la integral de 2x al cubo menos 4x menos 8 entre x por x menos 1 por x al cuadrado más 4. Diferencial de x. Aquí, de hecho, ya el denominador está factorizado. Si lo hubiéramos escrito sin factorizar, sería un polinomio de grado 4. Ya les había comentado la clase pasada que no es una tarea siempre fácil factorizar un polinomio, entonces están autorizados para utilizar alguna herramienta como Wolfram para factorizar un polinomio. Y trabajamos con el integrando. La fracción, perdón, no sé si lo mencioné o no, esta fracción ya es una fracción propia porque el grado del numerador es 3, el grado del denominador es 4, y entonces vamos a descomponerla en fracciones parciales. X menos 1. Noten que aquí hay un factor cuadrático. X cuadrada más 4. X cuadrada más 4, los valores de X que hacen que esto sea 0 serían, a ver, vamos a escribirlo aquí para que quede claro. X cuadrada más 4 es igual a 0, implica que X al cuadrado es igual a menos 4, y entonces X es igual a más menos 2i. Tiene raíces complejas, bueno, en este caso imaginarias puras, ¿verdad? Como queremos evitar trabajar con números complejos, entonces vamos a dejar el factor cuadrático tal como está. Vamos entonces a proponer que por cada uno de estos factores lineales, la fracción parcial para x es a entre x más b entre x menos 1 más, y ahora en el denominador tendríamos x cuadrada más 4,
que es el denominador tiene grado 2, para que esta fracción sea propia, será Cx más D, que es de grado 1. Y procedemos con toda el álgebra. Tenemos como un denominador es x por x menos 1 por x al cuadrado más 4. Entonces es el denominador común entre el denominador, se cancela el factor x y lo que resta por a. A por x menos 1 por x al cuadrado más 4. Más b, ahora el factor que se cancela sería x menos 1. Entonces es b por x al cuadrado más 4. Más cx más d por el factor que se cancela es x al cuadrado más 4 y queda por x menos 1. Simplificamos el numerador. Tendríamos, primero voy a multiplicar por x, entonces sería ax por x al cuadrado, ax al cubo, más 4 4ax. Luego con el menos 1 quedaría menos a x al cuadrado menos 4a. Vayan verificando mis cuentas, por favor. Más bx al cubo más 4bx más, y aquí voy a escribir x cuadrado menos x, que es el producto de los últimos dos factores. Primero esto lo voy a multiplicar por c por x, entonces queda cx al cubo menos cx al cuadrado más dx al cuadrado menos d por x. Dividido entre el mismo denominador. Simplificamos. Términos al cubo, al cubo, al cubo. Luego los cuadráticos. Cuadrado, cuadrado, cuadrado. Y lineales. Y bueno, estos que quedan es el independiente. Entonces, para los cúbicos queda a más b más c por x al cubo. Luego los de grado 2 menos a menos c más d x al cuadrado más 4a más 4b menos d por x y menos 4a. Entre el mismo denominador. Y planteamos entonces un sistema de ecuaciones. Vamos a comparar el coeficiente de x al cubo con el coeficiente de x al cubo en el numerador del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque dos fracciones que tienen el mismo denominador son iguales si y solo si los numeradores son iguales. Y estos numeradores son polinomios.
dos polinomios son iguales si y solo si los coeficientes de los términos semejantes son iguales. Entonces, de ahí planteamos el sistema. A más B más C es igual a 2 menos A menos C más D es igual a 0 porque no hay término con x al cuadrado del lado izquierdo. Y después es 4A más 4B menos D igual a menos 4. Y el término del menos 4A sería igual al término independiente, que es menos 8. Ahí hay salto de página, entonces déjenme ponerlo aquí. Resolvemos el sistema de ecuaciones. Lo más fácil es A. A es igual a 2. Si A es igual a 2, podemos sustituir, bueno, en cualquiera de las tres ecuaciones, da lo mismo, ¿verdad? Entonces tendríamos que B más C es igual a 0, y de ahí que C es igual a menos B. Voy a volver a sustituir A igual a 2 en la segunda ecuación. Entonces tenemos que menos C más D es igual a 2. Y en la tercera tendríamos 4 por 2, 8, 4B menos D es igual a, ¿qué dije? 8 menos 12, ¿verdad? Menos 12. Como C es igual a menos B, entonces la segunda ecuación la podemos expresar como B más D igual a 2. Nos fijamos en estas dos y por suma y resta sumamos, queda 5B y D menos D se anula, es igual a menos 10, ¿verdad? De aquí, B es igual a menos 2. Ya tenemos entonces que B es menos 2, A es 2. Como C es igual a menos B, entonces C es igual a 2. Y D podemos obtenerla de cualquiera de las dos ecuaciones en amarillo. D es 4, ¿verdad? Entonces D es igual a 4. Y ahora esas constantes las sustituimos aquí. Entonces voy a copiar la integral. Y voy a copiar la equivalencia en fracciones parciales, que sustituiría el integrando con esto. Es igual a la integral de esa suma de fracciones parciales. Y luego utilizo el hecho de que la integral de una suma es la suma de las integrales. La constante la saco, en este caso A, que es 2. 2 por la integral de la diferencial de x entre x, más B, que es menos 2, por la integral de la diferencial de x entre
x menos 1, más c, que es 2, bueno, más la integral de 2x más 4 entre x al cuadrado más 4 diferencial de x. Las primeras dos integrales ya las podemos calcular. Queda 2 logaritmo natural del valor absoluto de x menos 2 por el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1. Y la última integral podemos expresarla así. La integral de 2x diferencial de x entre x al cuadrado más 4 más 4 por la integral de la diferencial de x entre x al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿verdad? Que es 4. Los dos primeros términos nada más los copio. Podemos aplicar propiedades del logaritmo para simplificar. Y aquí, en la tercera integral, si u es x al cuadrado más 4, entonces la diferencial de u es 2x diferencial de x. Entonces, esa integral es la integral de du entre u, que es logaritmo natural del valor absoluto de u. Más logaritmo natural del valor absoluto de x al cuadrado más 4. ¿Es necesario poner aquí el valor absoluto? No. ¿Por qué? Porque para cualquier valor de x, x al cuadrado es positivo y como estoy agregando un 4, aun cuando tomara x igual a 0, esta cantidad es positiva y por lo tanto el logaritmo siempre está bien definido en este caso, para cualquier valor de x. Y la última integral. Esta integral ya está en su formulario de integrales. Por esta vez vamos a utilizar la fórmula. Enseguida les digo cuál es el número. Espérenme, uno más. Es la 43. Es la integral de 1 entre a al cuadrado más u al cuadrado diferencial de u es 1 entre a, que en este caso sería 1 entre 2. 1 entre 2, arcotangente de u entre a, que en este caso es x entre 2, más la constante de integración. Como ya terminamos de integrar ahí, ahora, esta última integral, en este caso usamos las fórmulas, pero justamente el siguiente método de integración es para justificarlas, que es la sustitución trigonométrica. Bien, aquí esa ya es la integral, nada más recuerden que hay que siempre considerar, ¿verdad? Que en este caso x debe ser distinto de 0 para que este logaritmo esté bien definido. Debe de ser distinto también de 1 para que no tengamos logaritmo en 0. Esto ya está bien definido y lo mismo que el arco tangente. Bueno. Sí, el arco tangente es continua en todos los números reales. Ok. Nuevamente, tenemos 8. Pues miren, de hecho vamos a hacerlo así. Tendríamos, hay en el denominador una potencia
de x al cuadrado más 2 al cuadrado. No, este denominador de grado, en donde hay un grado 2 aquí, ya no lo podemos descomponer en factores lineales porque las raíces de x cuadrada más 2 son imaginarias. Entonces, para evitar números imaginarios o complejos, trabajamos con el polinomio de grado 2. Hay una potencia al cuadrado, significa que el integrando lo tendremos que descomponer como x al cuadrado más 2 y otro denominador por acá que sea x al cuadrado más 2 al cuadrado, por lo que expliqué hace unos minutos. Y como el denominador es de grado 2, voy a proponer el numerador de grado 1. AX más B, CX más D. Y ahora vamos a suponer que encontrar las constantes va a ser lo último que hagamos. Vamos a dar prioridad a calcular las integrales. Entonces, esas integrales podemos expresarlas así, ¿verdad? Sacamos A y queda aquí X entre X al cuadrado más 2, diferencial de X, más B por la integral de 1 entre X cuadrado más 2, diferencial de X, más C por la integral de X, diferencial de X, X al cuadrado más 2 al cuadrado, más D por la integral de 1 entre X al cuadrado más 2 al cuadrado, diferencial de X. En la primera integral tomamos U como X al cuadrado más 2, la diferencial de U como 2X diferencial de X, multiplicamos por 2, dividimos entre 2. Lo mismo va a pasar en la tercera, ¿verdad? 2 entre 2. Bien. Y entonces, tenemos A entre 2 por la integral de la diferencial de U entre U, es logaritmo natural de U, que en este caso es X al cuadrado más 2, que está bien definida para cualquier valor de X, más B, y aquí otra vez es la fórmula, ¿qué les dije? La fórmula 43, que es 1 entre A, en este caso tenemos 2, lo podemos escribir como raíz de 2 al cuadrado, entonces queda 1 entre raíz de 2 por arcotangente de X entre raíz de 2. Profesora, es el... bueno, no, disculpa, interrumpí. No, está bien. Más C entre 2 y tendríamos aquí el mismo cambio de variable, diferencial de U entre U al cuadrado. La integral de 1 entre U al cuadrado es menos 1 entre U, que en este caso sería 1 entre X cuadrada más 2, con un signo menos aquí. Y tenemos la última integral de y esa última integral la vamos a
la vamos a dejar para resolverla después con sustitución trigonométrica. Esta no va a aparecer en el formulario que les di por el exponente al cuadrado. Entonces, esta la vamos a dejar pendiente. Y ahora, ¿qué faltaría aquí? Faltaría encontrar los valores de A, B, C y D, que esa es la parte algebraica, ¿verdad? Para hacerlo, pues tendríamos que, aquí voy a dejar un espacio y tendríamos que tomar 8x al cubo más 13x entre x al cuadrado más 2 al cuadrado. No, ya estoy con las fracciones parciales. A x más b entre x al cuadrado más 2 más cx más d entre x al cuadrado más 2 al cuadrado. Voy a escribirlo a renglón seguido. Tendríamos entonces como un denominador es x al cuadrado más 2 al cuadrado. Luego, denominador común entre el denominador queda únicamente x más 2 por a x más b entre x al cuadrado más 2. Más denominador común entre el denominador es 1. Queda cx, 1 por cx más d. Simplificamos el numerador, quedaría, primero voy a multiplicar por a por x, queda a x al cubo más 2ax más bx al cuadrado más 2b más cx más d entre x al cuadrado más 2 al cuadrado. Tenemos dos fracciones en donde el denominador es el mismo, por lo tanto, para que sean iguales, los numeradores tienen que ser iguales. Los numeradores son polinomios. Dos polinomios son iguales si y solo si los coeficientes de los términos semejantes son iguales. Entonces, tenemos grado 3, grado 3. Grado 2, del otro lado no hay. Grado 1, bueno, son estos dos términos. La suma tendría que ser igual al coeficiente del término con x y los términos independientes. Planteamos entonces el sistema de ecuaciones. En este caso, a es igual a 8, 2a más c es igual a 13. Bueno, faltó la ecuación para los términos de grado 2, ¿verdad? B es igual a 0, 2a más c es igual a 13 y 2b más d es igual a 0. Pero como b es igual a 0, entonces también d es igual a 0, ¿verdad? Ah, afortunadamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces esta última integral es 0, ¿verdad? B es igual a 0, D es igual a 0. Estas dos son iguales a 0. Bueno, es la desventaja de haber integrado primero. A es igual a 8 y entonces C, aquí, C es igual a 8 por 2, 16, menos 3, ¿verdad? Y por lo tanto,
aquí tenemos como B en este caso es igual a 0 y como D también es igual a 0, lo que nos queda es A, que es 8, 8 entre 2 es 4, logaritmo natural de x al cuadrado más 2. C vale 3 menos 3 medios más 3 medios de 1 entre x al cuadrado más 2, más una constante de integración. Le voy a llamar K porque ya había utilizado la letra C. Y ahí está.